Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach, Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es El Rey David y el Mesías. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Tehilim Salmos 69:8. Soy un extraño para mis hermanos y extraño para los hijos de mi madre. Bueno, este tema pues nos va a dar claridad mucha acerca de David y el Mesías, ¿no? Y muchas cosas que nos interesan. Pero antes que nada, visita nuestro canal en YouTube, Kehila Kadosh, y ahí encontrarás muchas enseñanzas interesantes e importantes para que puedas seguir, especializándote en este doctorado de raíces hebreas. También te invito a que visites nuestra página en Facebook, Kehila Kadosh Mundial, el grupo, o Kehila Kadosh Bilbao. Si quieres, pues ponerte una sola vez en el browser para ver el canal, puedes poner www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. También recuerda que las palabras que mencionamos en Ivrit, en hebreo, son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano. Si quieres colaborar con el ministerio Kehila Kadosh y recibir abundantes bendiciones, si tienes una cuenta PayPal, hazlo a esta dirección de correo, nelson.alexander.sa@gmail.com. Y si no, pues también puedes escribirnos un email a nuestro correo kehila.kadosh@gmail.com. El día de hoy entonces comprenderemos de manera profunda y diferente la vida de uno de los personajes más importantes en lo que a figura mesiánica se refiere. Responderemos preguntas acerca de si David realmente era israelí o israelita o moabita, y también otros cuestionamientos acerca de si era un hijo ilegítimo o no. Además, ampliaremos nuestro criterio acerca de por qué él era un hombre tan valiente y decidido y que, sin embargo, a pesar de todos sus errores, el Eterno le llamaba un hombre conforme al corazón de Elohim, o de Dios, como le llaman. La primera pregunta que tengo aquí es por qué David se consideraba que había nacido en pecado. En Tehilim, Salmo 51:5 dice: verdad es que yo fui concebido en iniquidades, y en pecado mi madre me concibió. Y también en el Tehilim 69:8, lo vamos a ver aquí en comparar para que más o menos tengamos una idea, de lo que dicen otras traducciones. No vamos a ver, dice: pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mis cervantes. Soy un extraño para mis hermanos. Esto es, soy un extraño para mis hermanos y extraño para los hijos de mi madre. Esta es una traducción. También dice, en la BIN dice: soy un extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. He venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero o foráneo para los hijos de mi madre. Entonces ahí tenemos pues varias traducciones para que comprendamos más o menos qué es lo que había en el corazón y en la mente del salmista. Muchos consideran estos versos como algo contextual a los pasajes bíblicos que los acompañan. No obstante, la manera en cómo se expresa Melech David es muy profunda. El Mesías, recordemos, también fue llamado hijo nacido en pecado. En Juan 8:41 dice: ustedes están haciendo las cosas que su padre hace. Ellos le dijeron a él: nosotros no somos hijos ilegítimos, tenemos solo un padre que es Elohim. Entonces, el punto es que en estos versos pareciera que David está hablando de algunas cosas que podrían contextualizarse diciendo que ese es el pecado original, de Adán y Java, porque todos somos concebidos en pecado, pero la Escritura dice que el que está en un matrimonio, de acuerdo a la palabra, pues sus hijos son legítimos y sus hijos son apartados. Entonces, pero lo que hemos leído, David no está diciendo aparentemente eso. Entonces, muchos en la actualidad se equivocan al referirse como Mashiach ben Yosef, que es Mesías, el hijo de José, y le llaman José, el hijo de José el carpintero, cuando en realidad la figura de José, el hijo de Jacob, que está sucediendo es como se llama el patriarca que se está refiriendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender lo de Mashiach ben Yosef. Entonces, en el caso, por ejemplo, la otra acusación que conocemos por los escritos Yehudim es que a Yeshua le consideran un hijo de una relación adúltera entre un soldado romano llamado Pantera y Miriam o María, ¿no? La madre del Mesías.
Entonces esas son, digamos, como ¿cómo se llama? Las historias que están inventadas, ¿no? Ahora, tenemos otra pregunta aquí y es, ¿cuáles eran algunas de las vivencias de David? Entonces, veamos en Tehilim 69, 20, 21, dice, los insultos han quebrantado mi corazón al punto que puedo morir. Esperé que alguien tuviera compasión, pero nadie la tuvo, y que hubieran consoladores, pero no encontré ninguno. Me dieron hiel por mi comida, en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, estas palabras, aunque muchos las toman como simplemente, digamos, bueno, simplemente son proféticas para lo que el Mesías sufriría en la Tauf, definitivamente David las había vivido también, ya fuere como bromas de sus hermanos o como acechanzas de sus enemigos. Es decir, él profetiza, ¿no? En varios salmos, pero muchas veces incluso nosotros mismos a veces decimos cosas que se cumplen posteriormente en nuestras vidas o en la vida de las personas que amamos, pero porque muchas veces las hemos estado viviendo nosotros. Y en David, pues obviamente le sucedían muchas cosas o le sucedieron muchas cosas similares a lo que vivió el Mashiach en el contexto correspondiente. Y bueno, ahí tenemos una figura, por ejemplo, que él, digamos que hizo sacrificios en un Mishkan que él le llamó el Mishkan de David, no en el Mishkan obviamente ni en el Beit HaMikdash porque no existía. Entonces hizo el rol sacerdotal, pero él no era, digamos, Cohen, no era sacerdote como le llaman, no era ministro, ¿no? Pero lo hizo y tampoco le fue, digamos, prohibido por el Eterno. Entonces, igual que Mashiach, digamos que, ¿cómo se llama? En este caso, David no provenía de la orden levítica, sino de una, pues, de una descendencia de Yehudá, digamos, y de los moabitas. Entonces, de alguna manera es como decir el orden de Melquisedec, ¿no? Que no tiene, digamos, una línea sacerdotal o una línea jacoanim levítica. Entonces, al Mesías le dieron vinagre mezclado con hielo, con mirra, ¿no? Esto lo vemos en Matillaj, dice cuando en Matillaj 27, Mateo 27, 33 al 35, dice, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino con hiel amarga, pero después de probarlo no se lo bebió. Después que le clavaron a la estaca, echaron suertes entre ellos sobre su ropa tirando los dados. Entonces, si nosotros vemos en todas las partes de la Betzorá, algunas veces en las películas, ¿no? La gente pone como que estando ya en la Tau, cogen un hisopo y se lo ponen, pero al parecer fue antes, fue antes. Y incluso puede ser que haya sido inmediatamente después de colgarlo, al parecer, pero al parecer más bien fue antes. Entonces, la palabra griega que se traduce como hiel es un término general que se refiere a algo amargo. La Betzorá de Meir, la Betzorá de Meir es lo que se conoce como el Evangelio de Marcos. Especifica que la mirra estaba mezclada con vino. Y la mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar a una persona, es decir, es drogarla prácticamente, ¿no? En el siglo I se pensaba que tenía propiedades narcóticas, es decir, anestésicas. Entonces, como que medio atontaba a las personas, pero el Mashiach no quiso eso, no, lo rechazó. Los soldados realmente no pretendían drogar a la víctima como un acto de misericordia, ya de rajem. Simplemente es que no les importaba si ésta sufría o no. La droga lo que hacía para ellos simplemente era facilitarle su tarea, porque sería difícil clavar las extremidades de alguien si esa persona no estuviese hasta cierto punto drogada. Pero el Mesías rehusó beber la mezcla de droga, porque no quería que ninguno de sus sentidos estuviese insensible y se comprometió a sufrir todo el dolor de la cruz o de la tauf o de la estaca. Ahora, otra pregunta que tengo yo aquí es, ¿por qué David se lamentaba con palabras tan duras? Ya vimos el Tehilim 69:8 que dice, soy un extraño para mis hermanos y extraño para los hijos de mi madre. Si nosotros nos vamos a la versión en hebreo, entonces dice, aquí cuando dice el extraño, llegaba a ser un extraño, la palabra que usa es sur. Pero la palabra que usa sur dice ser extraño, profano, ajeno. También dice, eh, sí, lejano, extraño, ajeno, ¿no? Entonces, incluso dice extranjero. Eso es lo que estaba diciendo. Y la otra palabra, aquí también, aquí dice extraño, y luego, si nosotros seguimos más adelante,
Aquí donde dice alien, no es que sea extraterrestre, ¿no? Sino que aquí lo que está diciendo es Nokri. Y Nokri, la palabra para la traducción, digamos, o la interpretación es, dice, foráneo o extranjero que no es pariente, adúltero. Ya es diferente, alguien extraño, alguien de una mujer ajena. Entonces, esos son las quejas, digamos, o las lamentaciones que hace Melech David en estos versos. Y entonces aquí te había sacado ya las palabras, ya las vimos. Ahora, el Mesías es la piedra angular entre una descendencia impura y una Kadosh, que es lo mismo que Melech David, porque él provenía nuevamente de Yishai, pero Yishai era hijo de Obed y Obed era hijo de Ruth, ya de Ruth con Boaz. Entonces, en Matías 21:42 dice, Yeshua les dijo, nunca han leído en el Tanaj la misma piedra que los constructores rechazaron, ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido de Yahweh y a nuestros ojos es asombroso. Entonces, a Melech David lo habían rechazado, incluso su propia familia, lo vamos a seguir mirando. Yo he puesto aquí que en mis notas que la piedra angular o de fundamento es aquella que permite la unión entre lo invisible y lo visible, y es la que establece la conexión entre los cielos y la tierra. Es quien permite que las preguntas del barro de abajo, o sea, de la tierra, de Haaretz, reciban las respuestas del código genético de arriba. Nosotros cuando oramos, digamos, es como hacer peticiones, cuando hacemos tefilá, hacer peticiones, pero también hacer preguntas. Y las respuestas, aun cuando son peticiones, vienen de arriba. Entonces esa unión, digamos, eso es lo que hace la piedra angular. ¿Era David físicamente diferente de sus hermanos? Shemuel Aleph dice en primero de Samuel 16 del 1 al 13, dice, Yahweh dijo a Shemuel, ¿por cuánto tiempo más llorarás por Shaul, ahora que yo lo he rechazado como rey sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y sal, yo te enviaré a Yishai, el Beit Lahmi, porque yo he escogido un rey para mí de entre sus hijos. Shemuel dijo, ¿cómo puedo ir? Si Saúl oye de esto, él me hará matar. Yahweh dijo, toma una novilla contigo y di, he venido a sacrificar para Yahweh. A llamar a Yisai, aquí no le está diciendo ve y miente ¿cómo se llama? A Shemuel. Lo que le está diciendo es ve y sacrifica, porque eso es lo que hay que hacer para purificar el templo. Y al Cohen lo que se hacía era sacrificar una novilla, una novilla. Entonces, y eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque va a ungir el templo, que es David, del Ruach Kodesh, que va a descender sobre él, y el Cohen, que es en este caso Shemuel, y también la familia de David. Entonces dice, él me hará matar, dice Shemuel. Yahweh le dijo, toma una novilla contigo y di, he venido a sacrificar para Yahweh, a llamar a Yishai al sacrificio. Yo te diré qué hacer y ungirás para mí la persona que yo te señale. Shemuel hizo lo que Yahweh dijo y arribó en Beit-Lehem, que significa casa del alimento. Los ancianos de la ciudad estaban sorprendidos de verlo y preguntaron, ¿vienes en Shalom? Porque le tenían de alguna manera temor, ¿no? Que fuera a profetizarles algo negativo. Y entonces antes que pasara cualquier cosa, dicen, bueno, mira, ahí viene Shemuel, preguntémosle si viene en Shalom o viene en plan a decirnos algo malo. Y él respondió, en Shalom he venido a sacrificar para Yahweh. Dedíquense como Kadosh y vengan conmigo al sacrificio. Él dedicó como Kadosh a Yishai y a sus hijos y los llamó para el sacrificio. Esto es muy importante, porque a pesar, aquí obviamente no menciona, digamos, como la situación que haya sucedido, pero seguramente él no conocía a los hijos de Yishai, entonces viene, o de Isaí, y le dice, mira, yo vengo a purificarlos, vengo a sacrificar, a hacerlos apartados, a hacerlos kadosh. Entonces llama, ven tú y tu familia y tus hijos contigo. Pero a David no lo llamó. Y lo seguimos viendo. Dice, cuando habían venido, él miró a Eliab, que significa mi Elohim es padre. Y dijo, este tiene que ser el ungido de Yahweh aquí delante de él. Pero Yahweh dijo a Shemuel, no prestes atención a cómo él luce o su estatura, porque yo lo he rechazado. Yahweh no mira de la forma que los humanos miran. Los humanos miran a la apariencia externa, pero Yahweh mira el corazón. Entonces Yishai llamó a Abinadab, que significa mi padre es noble, y se lo presentó a Shemuel. Pero él dijo, Yahweh no ha escogido a este tampoco. Yishai presentó a Shamna, que significa gran asombro, y de nuevo Shemuel dijo, Yahweh no ha escogido a este tampoco. Yishai presentó a 7 de sus hijos a Shemuel, pero Shemuel le dijo a Yishai, Yah
no ha escogido a estos. ¿Están todos tus hijos aquí? Shemuel preguntó a Yishai. Él respondió, todavía queda el más joven. Él está allá afuera atendiendo las ovejas. Shemuel dijo a Yishai, hazlo llamar y tráelo aquí porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Él lo hizo llamar y lo trajo dentro con cachetes sonrojados, pelo rojizo y ojos brillantes. Él era muy bien parecido. Yahweh dijo, ponte de pie y unge a David. Este es. Shemuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió allí en la presencia de sus hermanos. Desde ese día en adelante el Ruach de Yahweh cayó sobre David con poder. Así que Shemuel salió y se fue a Ramatayim, ya o Arimatea. Entonces ahí vemos, digamos, que de alguna manera dice que David al parecer, pues, o sea, habla físicamente de sus rasgos, ¿no? Dice que en algunas partes dice que era rubiquendo, dice, o rubio, en otras partes dice que era pelirrojo, etcétera, ¿no? Que era como, pues, con una tesitura al parecer diferente a la de sus hermanos, porque se refiere a él de esa manera física. Entonces, en un evento tan trascendental como ofrecer sacrificio a Elohim, es muy extraño que Yishai haya dejado fuera a David, sobre todo porque quien estaba allí era ni más ni menos que el profeta Shemuel. O sea, no era cualquier persona, no era el profeta del rey, o sea, y de que ungía reyes y que era, su palabra era prácticamente infalible, pero no llamó a David cuando a la primera vez que le dijeron. Ahora, ¿podía el Mesías? Tengo otra pregunta. ¿Podía el Mesías provenir de una ascendencia moabita? Se dice en las tradiciones Yehudim que todas las grandes cualidades de Boaz, o sea, el esposo de Ruth, el padre de Obed, el abuelo de Yishai y bisabuelo de David, se encontraban, o sea, todas las cualidades de Boaz se encontraban en Yishai y en sus 7 hijos, que eran mayores que David, mientras que todos los rasgos, entre comillas, o entre corchetes despreciables de Ruth la Moabita estaban concentrados en David. La tradición es que esta es también la razón por la que la familia de David obligó a David a ser el pastor en los campos por sí mismo. Casi esperaban que un oso o un león lo mataran. Entonces, ¿cuál era el nombre de la madre de David? Porque en las escrituras no se menciona. En las escrituras que nosotros conocemos como sagradas, como canónicas en la Biblia, pues no aparece el nombre de la madre de David. Sí aparece la madre de Moshe, la madre del mismo Yeshua, etcétera. La mayoría de madres de personas importantes, digamos que aparece, excepto también la de Shinshon, ¿no? Pero en las escrituras Yehudim sí aparece. Y el nombre es Nitzvet, ya Nitzvet que tenemos aquí y que tiene pues estas letras que tienen estos valores, ya entonces que sumado da 552, pero si 552 lo reducimos nos da 12, ya, y recuerden que 12 fueron los Talmidim del Mashiach. Y el significado de Nitzvet es fundamento, apoyo o ayuda, ya. Recuerden que también Eliezer significa apoyo o ayuda, ¿no? Entonces, pero también fundamento, ya vimos lo de la piedra angular también. Entonces, este es el significado del nombre Nitzbet según los escritos Yehudim de la madre de Melech David. Entonces, es muy relevante, ¿no? Para que también sepamos algo más. Ahora, ¿cuáles eran las palabras, digamos, las palabras que el Eterno, digamos, estableció, o sea, es decir, que con respecto a los moabitas principalmente, ¿no? Entonces en Devarim 23, del 3 al 5 lo he sacado aquí, dice, no entrará bastardo o ilegítimo en la congregación del Eterno, ni aun en la 10ª generación, o sea, jamás entrará en la congregación del Eterno. Es decir, algunas veces esto de 10ª generación se toma como eternamente. Entonces, si lo vemos lo quieren ver, lo quieren leer en hebreo, dice lo llevó Mamser Bikehal Adonai Gamdor Asiri lo llevó lo Bikehal Adonai. Adonai, pues ya saben, es como, digamos, viene de Adon Yah. Ya esa palabra es como una palabra compuesta. Adoni es nuestro Adón, bueno, mi Adón. Adoni es mi Adón, es como decir Ajoti es mi hermana o Ají es mi hermano. Aj es hermano, Ají, al agregarle la i no es que sea picante, sino que es ají significa mi hermano. Y en el caso de Adonai, digamos, o Adoní, es mi Adón, mi amo. Pero Adonai también se toma como mi amo, aunque se hacen las conjeturas que Adonai es para no pronunciar el nombre y que viene de
Adon Yah, ¿ya? Y entonces de Adon Yah, y por no decir Yah, incluso se pone Adonai. De hecho, hay muchos, ustedes los van a escuchar, que a veces dicen, ni siquiera dicen Adonai, sino que dicen Amonai. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quieren pronunciar ni siquiera esos títulos. Entonces dicen Amonai. Incluso a Elohim, muchas veces, algunos, a Elohim, digamos, no, algunos es por pronunciación sefardí, askenazí, yiddish o lo que sea, pero muchas veces las personas sefardíes saben que el nombre que usan es Elohim. Y al caso algunos askenazí, pero dicen Elohim, pero los sefardíes muchas veces usan Elohim, pero no es porque ese sea un nombre correcto, bien pronunciado, no, lo hacen a propósito de pronunciarlo mal para no mencionar los títulos y los nombres del Eterno y no profanarlos. Entonces, a veces dicen Elohim y dicen Amonai, no dicen Adonai. Pero quería hacerles esa aclaración y esto está sacado obviamente de una Biblia o una Tanaj ortodoxa. También dice en el 4 del 23:4 de Barimo, de Deuteronomio, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno, ni aun en la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación del Eterno por siempre. En hebreo es lo yavó Amoní Umoabi Bikehal Adonai Gamdor Asiri lo yavó Lahem Bikehal Adonai Ad Olam. Y en el 5 dice, a causa del mal consejo que dieron para que no recibieran con lehem, ya, con lehem o con pan, ¿no? Y con agua en el camino cuando salisteis de Mizraim, y porque el rey de Moab alquiló contra ti a Bilam, hijo de Beor de Petor, en Aram Naharamín, Mesopotamia, para maldecirte. Entonces aquí también está en hebreo, ¿no? Aldebar asher lo kidmu etchen balehem, uvamayim baderech betsehem mitzrayim, mi mitzrayim, vayasher sahar aleya et bilahem ben Beor, Miptor Aram Nahayarim Leka. Entonces, esto es lo que acabamos de leer en castellano y está también en hebreo, ¿no? Pero obviamente lo que queríamos hacer énfasis es en esta parte, en donde dice que no entrará amonita ni moabita en la congregación. Entonces, la madre, la madre de Isai, perdón, la abuela de Ishai, el padre de David, era moabita, era Ruth, y pues era, ¿cómo se llama? El padre de Ishai era Obed, que también era hijo de Ruth. Entonces, ahí había, digamos, como una línea sanguínea dudosa, entre comillas, ¿no? Ahora, si seguimos viendo, bueno, vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que hay varios paquetes de libros, ¿no? 4 paquetes de libros que están en este momento en oferta en todo diciembre. Por $300 recibirán los 4 paquetes y otros libros adicionales que están ahí. Eh, entonces, lo pueden hacer por medio de la cuenta PayPal que aparece aquí. También pueden entrar a esta dirección, www.paypal.me/Kehila Kadosh 777. Ahora sí lo escribí, está aquí. Entonces, aquí está la dirección, aquí pueden entrar y ahí les aparecerá. Si tienen cuenta PayPal y si no, pues me escriben un correo a kehilacadosh @gmail.com, kehila.kadosh@gmail.com. Toda Arabá, muchas gracias por su apoyo. Continuemos desarrollando el tema. Entonces, aquí tengo yo otra pregunta, es ¿cuál era el problema que agobiaba a Yishai con respecto a la paternidad de David? ¿Por qué? Porque nuevamente, o sea, parecía que lo estaban excluyendo, ¿no? Entonces, el padre de David, Yishai, era hijo de Obed, que era hijo de Boaz, quien se casó con Ruth, la mujer moabita. La Torá tradicional yehudí prohibía explícitamente, bueno, la Torá tradicional yehudí o la Torá de Yahweh, ¿no? Prohibía explícitamente, por lo que acabamos de leer, a las mujeres hebreas casarse con hombres moabitas, ¿ya? Entonces, aquí empiezan los problemas, porque Yishai, al parecer, era un hombre moabita, aunque venía también de la línea de Boaz, que era hebreo, pero él, pues, por la misma mezcla que tenía genética y que los Yehudim siempre, o los Yisraelim, pero sobre todo los Yehudim, eran como muy excluyentes. Entonces, el hecho de que la mujer, una mujer hebrea, una mujer israelita, o una mujer judía, o una mujer yehudí, se casara con un hombre con una genética mezclada, para ellos estaba mal. O simplemente es que perdía ciertos derechos. Entonces,
La Torá prohibía explícitamente a las mujeres hebreas casarse con los hombres moabitas debido a cómo los moabitas trataron a los israelíes o a los israelitas cuando deambulaban por el desierto después de huir de Egipto, de Misraim. Pero la Torá no estaba clara sobre si un hebreo podía casarse con una mujer moabita. Ya, es decir, al revés. Eso lo hemos visto nosotros en el libro de Gad el Vidente, que ahí se le acerca un moabita a David y le dice, oye, tú eres de madre moabita o de tu abuela o bisabuela moabita. Y yo también soy moabita y quiero pertenecer a la congregación de Israel. David se aparta y le pide a Yahweh Elohim Sebaot y le dice, oye, mira, este me ha planteado esta situación y no sé qué responderle. Y el espíritu, el Ruach de Yahweh le dice, mira, dile que yo he dicho hombre moabita, no mujer moabita. Por tanto, él no puede entrar a la congregación porque es un hombre moabita. Pero las mujeres moabitas sí pueden entrar a la congregación y por eso es que es así. Entonces, la Torá no estaba clara sobre si un hebreo podía casarse con una mujer moabita. Boaz creía que la Torá permitía tal matrimonio, razón por la cual se casó con Ruth. Entonces, él lo interpretó, Boaz interpretó eso y se casó con Ruth. Sin embargo, pongan mucha atención a esto, pongan mucha atención a esto. Según la tradición Yehudí, Boaz murió la noche en que él y Ruth se casaron. Esto según el Midrash Sotá o Sutá Ruth 4. Ya muchos creían que su muerte probaba que Elohim había condenado el matrimonio de Boaz con Ruth y lo había castigado en consecuencia. Entonces, esto también tiene algunas connotaciones. También les invito a que vean un video que se llama Asmodeo, el demonio enamorado y los siete maridos muertos, o Tobías, o sea, también Tobías, el demonio, perdón, se llama Tobías, el demonio enamorado y los siete maridos muertos. Entonces, al parecer ahí había también una cuestión de que los maridos no eran, digamos, de la línea correcta para casarse con Sará. Ese es otro tema. Entonces, pero en este caso muchos creían que la muerte de Boaz probaba que Elohim había condenado el matrimonio con Ruth que él había tenido, ¿no? Y entonces el castigo de eso fue que lo mató el mismo día que se casó. Entonces, como solo vivieron ese día juntos, tuvieron intimidad esa noche y ella concibió y dio a luz a Obed. Eso es según la tradición yehudí. Obed fue visto entonces como nacido ilegítimamente, al igual que su propio hijo, Yisai. Sin embargo, ambos hombres trabajaron arduamente para aprender la Torá y a amar Elohim, por lo que la conducta de sus vidas ayudó a convencer a las comunidades circundantes de que, aunque Boaz había pecado, entre comillas, ellos mismos fueron aceptados por Elohim como parte de la comunidad del pacto. Yisai se casó con una chica hebrea israelita llamada Nitzvet, que es lo que hemos visto según el Talmud. Esto está en el Talmud de Babilonia en Baba Batra 91a. O sea, esto obviamente este nombre les he repetido, se menciona en los escritos Yehudim, pero no se menciona en la Biblia, o sea, no se nombra a la madre de David. Principalmente también seguramente es porque había como una cuestión dudosa, ¿no? de lo que era la concepción de David, que él mismo lo dice en los Tehilim. Ahora, después de que Yishai estuvo casado por muchos años, tuvo 7 hijos con Nisbet y ganó honor como un hombre sádico, como un hombre justo y líder espiritual en la comunidad. Las dudas comenzaron a llenar su mente, o sea, la mente de Isai, acerca de su linaje y su semilla. Estaban contaminadas, acerca de si su linaje y su semilla estaban contaminadas permanentemente por sus hijos, es decir, por sangre moabita. Fue en ese punto que decidió poner fin a todas las relaciones sexuales con Nitzvet, que Nitzvet era israelita, pero la Torá dice que no se podía casar con un hombre que tuviera ascendencia moabita, aunque también tenía ascendencia israelita, pero la Torá especificaba que esa mezcla no podían hacerla, principalmente porque el hombre es el que pone la semilla. Entonces, a diferencia de lo contrario, les he dicho, ¿no? A diferencia de cuando es un hombre israelita que se puede casar con una mujer moabita como hizo Boaz, porque el hombre es el que pone la semilla. Entonces, fue en este punto que Isai decidió poner fin a todas las relaciones sexuales con Nisbet, su esposa israelita. Lo hizo por amor a ella, porque ella, como una israelita pura, estaría pecando por casarse con alguien de ascendencia moabita impura. Ya, entonces ahí estaba. Entonces él quería perpetuar su descendencia, digamos, de una manera pura, pero con la mujer no lo podía hacer. Ya se lo voy a explicar gráficamente.
Además, Yisai comenzó a dudar de la legitimidad de sus 7 hijos. Si era impuro, sus hijos también eran ilegítimos e impuros, según los israelitas. Entonces Yishai, que quería un heredero legítimo, ideó un plan para tener un hijo de la misma manera que lo había hecho su antepasado Abraham, a través de las relaciones con la sierva cananea, o kenaní. En este caso, la sierva que tenía Yishai era una sierva también cananea. Bueno, era una sierva cananea, porque Abraham tenía a una egipcia, ¿no?, que era Agar. Entonces, en este caso, él tenía una sierva cananea que era una sierva convertida, o sea, es decir, que ya era aceptada como israelita. Que allí vienen las confusiones, dicen, pero si la otra era israelita pura y esta era israelita impura, ¿por qué esta sí era aceptada? Ya se lo voy a explicar gráficamente, como se lo digo. Entonces, ya sea que Yisai fuera, pero algunos lo van a entender así en la teoría, ya sea que Yisai fuera visto por Elohim como un verdadero israelita o simplemente como un moabita convertido al pueblo de la Asamblea de Israel, la Torá le permitía casarse con una mujer convertida. Si obtenía un hijo de esta unión, este hijo sería reconocido por todos como heredero legítimo, asegurando así la línea familiar de Yishai. Entonces, se permitía eso. Ahora, cuando se le informó a la mujer cananea de este plan, ella no quiso participar. O sea, la sierva le dijeron, mira, se le acerca a Yishai y le dijo, oye, mira, yo esta noche voy a ir contigo. Y entonces ella no quiso participar porque amaba a Nisbet y había visto el dolor por el que había pasado al estar separada de su esposo durante tantos años. Así que le contó a Nisbet sobre el plan de Yishai y los dos decidieron hacer lo que Labán había hecho tantos años antes con Lea y Rachel, es decir, intercambiarse. Así que la noche en que Yishai iba a tener relaciones sexuales supuestamente con la sierva cananea, ella cambió de lugar con su ama Nitzvet, que era la misma esposa de Isai que hacía muchos años que ya no tenía relaciones con él. Esa noche Nitzvet concibió, o sea, Yisai tuvo relaciones sexuales con Nitzvet, con su propia esposa, pero Yisai no se dio cuenta, él pensó que estaba con la cananea. Entonces, Yisai dice, permaneció ignorante de lo que había sucedido. Claro, meses después, Nitzbet comenzó a mostrar que estaba embarazada, o sea, la esposa de Yishai, y sus 7 hijos, así como su esposo, pues todos creían que había cometido adulterio. Los hijos querían matar a su madre adúltera, apedreándola como exigía la Torá, y a su bebé ilegítimo con ella. Pero por amor a su esposa, Yishai intervino. Nitzbet no le reveló a su esposo, ojo, que este niño era David, que era hijo de Yishai y de su madre, de la madre de los otros 7 hermanos, pero ellos pensaban que era de otro porque había habido toda esa cosa, toda esa trama, ¿no?, en la noche cuando se intercambiaron las mujeres. Las mujeres, es decir, que se cambió la cananea con Nitzbet y Yishai entró siempre en su esposa, no entró nunca en la cananea. Entonces, en este caso, Nitzbet pues guardó silencio porque no quería avergonzarlo, o sea, avergonzar la reputación de Yishai delante de todos al revelar la verdad y estableció a partir de ese momento un voto de silencio. O sea, ya no habló, ya no dijo nada respecto al tema. Entonces, pues como era decir, el que calla otorga, ¿no? Y ahí estuvo, o sea, ahí estuvo. Entonces David, según esa perspectiva, parecía un hijo ilegítimo, o sea, un hijo de adulterio, como el Mashiach también que lo acusaban, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, aquí tengo yo gráficamente lo que les quería explicar y es, por ejemplo, Nitzbet, que era una mujer israelimo, israelita sumada, digamos, unida a Yisai, que era un hombre moabita convertido, no era aceptable según la Torá, ya no era aceptable. ¿Por qué? Porque esta mujer nunca debió de casarse con Isai. ¿Por qué? Porque Isai era moabita. Entonces, al tener esa situación de por medio, no era aprobada, al parecer, según lo que le interpretaban, ¿no? Pero la sierva, que era una mujer cananea convertida, me faltó aquí, que era, sí, estaba convertida, con Isai, que era un hombre moabita convertido, ya al unirse ellos dos, entonces eso sí era aceptable. La descendencia, principalmente la descendencia, iba a ser aceptable. De estos, porque los dos eran convertidos al pueblo de Israel, al judaísmo podrían decir, no, pero no es al judaísmo, sino que se habían convertido a la congregación de Israel, a su Dios, digamos, a su Elohim, habían renunciado a sus costumbres y se habían sometido. Y esto sí era aceptable, aunque los dos eran, digamos, de alguna manera, tenían mezcla genética, pero esto sí era aceptable. Pero lo que no era aceptable es que una mujer pura se metiera con un hombre impuro.
Entonces, esto no era, la descendencia de estos dos no era aceptable. Y de esta descendencia, con estas dudas, pues surgieron los 7 hijos de Isai, y por eso él ideó, pues meterse con la sierva cananea, pero no lo logró. Entonces, ahí tenemos el gráfico. Ahora, Yisai, en este caso, que significa existente, en su confusión, provocó precisamente eso en su familia, una confusión, por andar, por no seguir, por no pedir la dirección. Esposo, escúchame lo que te voy a decir. Si quieres tener otra mujer aparte de la tuya, pide la dirección, pídele la dirección al Eterno, ¿ya? Y después habla con tu esposa y dile, mira, yo puedo tener otra esposa, puedo tener otra mujer, así una sierva, una concubina. Pregúntale a tu esposa. Te aseguro que te va a decir que sí. Te aseguro de decir, sí, 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 no te preocupes. Y cuando te des vuelta, pues simplemente tú tápate la cabeza. Entonces, no, 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 eso no, ya sabemos que es contra la escritura, o sea, no se puede tener eso. Eso, digamos que de alguna manera se permitía en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque no había tanta población, no habían tantos hombres, no había tanta opción, digamos, de matrimonio, y entonces prácticamente una mujer se unía para tener familia, para poder engrandecer esa comunidad y poder pues sobrevivir prácticamente, porque de otra manera no sobrevivían. Entonces eso es como, por ejemplo, que ahora una persona dice, mira, ya están haciendo cosas obligatorias, me voy a ir para el campo. Es más fácil que sobrevivan 2, 7, 10 ya personas, o 4 o 5, que sobreviva una sola, porque entre 4, entre 5, mientras una prepara la tierra, la otra puede estar sembrando, y la otra puede estar preparando la comida, y la otra puede andar buscando leña, y el otro puede andar buscando agua, pero uno solo, pues es más difícil, ¿no? Es más difícil, ¿por qué? Porque siempre ha sido así. Entonces, estos eran los casos por los que se permitía de alguna manera que los hombres tuvieran más esposas, y era por lo mismo, porque escaseaban muchas cosas. Eh, ahora ya no, así que deja de andar teniendo 4 mujeres, hombre, y mujer deja de andar teniendo también más de un hombre. Entonces, en su confusión, esto lo que hizo Isai fue provocar eso mismo, confusión. Ahora, el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, advierte a hombres y mujeres precisamente de estas confusiones en su carta. En 2 de Timoteo 2:22 dice, así que huye de las pasiones juveniles, y junto con los que invocan al Adón con un corazón puro, persigue la justificación o la justicia, la llenura de fe o de emuná, el ahabá o el amor, y la shalom y la paz. O sea, lo que está diciendo es, huye de las pasiones juveniles. Ya no eres un jovencito. Hombre, ya no eres un jovencito, ya tienes más de 40. Ya, aunque tengas menos, ya no eres un jovencito. Y mujer, ya no eres una jovencita, ya es que yo necesito un joven, yo necesito una joven, dice el hombre, ¿no? Lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es, mira, tú ya eres un hombre maduro, huye de las pasiones juveniles, céntrate. Céntrate y busca, dice, la sedeká o la justicia, busca la fe, busca el amor y la paz. O sea, es decir, no te andes buscando problemas, habla con el Eterno. Él sabrá si te da algo o no. Si no te lo da, aguántate. Y si te lo da, disfrútalo. Entonces, pero bajo esa perspectiva, pues Isai andaba ahí, ya, o sea, viendo a la cananea que estaba más joven que Nitzvet, y pues ahí tuvo problemas, ¿no? Las mujeres tampoco fueron muy astutas. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo mueren los padres del Melech David, del rey David? Cuando David huía del rey Shaul que quería matarlo, David le pidió al rey de Moab que abrigara a su madre y a su padre. ¿Ya? Hay un paréntesis que yo quiero hacer. En el caso, por ejemplo, hay muchas confusiones, ¿no? Por ejemplo, hay un vídeo que se llama Mesías Divino, ¿verdad o mentira? Les invito a que lo vean. Pero ahí explico yo bastantes cosas de lo que les voy a mencionar. Ahora solo voy a dar un pincelazo así rápido. Y es de que muchos dicen, sobre todo en la iglesia, digamos, cristiana, ¿no? Dicen, es que el Antiguo Testamento era para los judíos, el Nuevo Testamento es para los cristianos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si les dicen casa de Yahudá, el Antiguo Testamento, y casa de Israel, el Nuevo Testamento, por decir algo, Brit Hadashah, Tanaj, el Antiguo. Entonces, y dicen, es que la esposa del padre es Judá, es Yehudá, los judíos. Y la esposa del hijo son la iglesia o casa de Israel, Israel espiritual.
No. O sea, es decir, en este caso, lo mismo que hizo Isaí, por decirles algo, ¿no? Es que se casó con la misma mujer. Porque las relaciones matrimoniales eso es lo que significan, un casamiento. Él ya la había, digamos, repudiado de alguna manera. Entonces, y esa es otra cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque un hombre no se puede volver a casar con una mujer que ha repudiado. Entonces, pero luego se lo engañaron, digamos, ¿no? En este caso, o sea, él cayó en su propio engaño, Isaí cayó en su propio engaño y él se casó con su misma esposa otra vez. Lo mismo que hizo el padre, ¿no? A través del hijo. Se casó con Israel 2 veces, entre comillas. Entonces, después de que le había dado carta de divorcio. Pero también ahí implica, obviamente, lo explico, les digo, no voy a explicar eso ahora. Vean ese vídeo que se llama Mesías Divino, Verdad o Mentira. O pongan Mesías Divino, que es la Kadosh o que es la y ahí les va a aparecer. Entonces, eh, cuando David huía del rey Shaul, estamos viendo cómo mueren los padres del rey David. Cuando David huía del rey Shaul que quería matarlo, David le pidió al rey de Moab que abrigara a su madre y a su padre. Entonces, esto lo podemos ver aquí en Shemuel 22, 3, 4. Dice, David fue de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, por favor, deja que mi padre y mi madre vengan a quedarse contigo hasta que yo sepa lo que Elohim me hará a mí. Él se los presentó al rey de Moab y ellos vivieron con él por el tiempo que David permaneció en su fortaleza. Entonces aquí lo llevó, ¿no? Entonces, según la tradición Yehudim, uno de sus hermanos también fue protegido allí. Por supuesto, un par de años después, cuando David se convierte en rey de Israel, el rey de Moab mató a sus padres, o sea, y David mata a 2 tercios del ejército moabita. ¿Por qué a 2 tercios? Porque según la tradición Yehudim, esto se debió a que después de que David dejó a sus 3 familiares bajo la protección del rey de Moab, el rey mató al padre y a la madre de David, pero dejó a su hermano con vida. Ya esto en Shemuel 8.2, segundo Shemuel dice, él también derrotó a Moab, haciéndolos tenderse en la tierra. Él los midió con un cordel de medir por cada 2 medidas de cordel para ser muertos, 2 medidas para mantenerlos vivos. Los del pueblo de Moab se convirtieron en sujetos de David y pagaron tributo. Entonces dice que mató a 2 tercios, o sea, los midió con un cordel y dijo, estos que están aquí en 2 cordeles, muertos. Así que cuando David llega a ser rey, toma represalias matando a 2 tercios de todos los soldados de Moab por lo que le habían hecho a sus padres, no los vengó. Ahora, el Mesías también fue rechazado por sus hermanos y su pueblo. Esto lo podemos ver aquí en Johanán, Juan 7 del 1 al 5. Dice, después de esto, Yeshua viajó alrededor. Aquí dice Yeshua, en otras traducciones dice Yeshua. Yeshua es Yah salva o Yah salvará y Yeshua significa Él salva o Él salvará, que es el mismo Yah. ¿Ya? Entonces, después de esto, Yeshua viajó alrededor de Galil, intencionalmente evitando, Yehudá, porque los Yahudim querían matarlo, pero la festividad de Sukkot en Yehudá estaba cerca, así que sus hermanos le dijeron, sal de aquí y ve a Yehudá, para que tus talmidim puedan ver los milagros que haces, porque nadie que se quiere dar a conocer actúa secretamente. Si tú estás haciendo estas cosas, muéstrate al mundo. Sus hermanos hablaban de esta forma porque no habían puesto su confianza en él, es decir, no creían en él, lo rechazaban. Entonces lo mismo que Melech David. Ahora, aquí tengo yo otra pregunta. ¿Cuál es el significado profundo del nombre David? Y lo tenemos aquí en la estrella de David o en el Magen David. Algunos están de acuerdo con esto, otros no están de acuerdo, pero yo presento, como les digo, los hechos, aquí los sucesos, los eventos, las pruebas y ya luego cada uno saca sus propias conclusiones. Entonces, aquí tenemos nosotros que la Dalet, digamos en paleo hebreo, es así, ya es así, como está aquí, esta que tenemos aquí. Y tenemos 2 Dalet, ya, que si nosotros las unimos, y si unimos estas 2 Dalet, así, ya, nos da esta estrella. Y en medio tenemos un hexagrama. O sea, digamos, un hexagrama es así, 6 lados, ¿no? Me salió un poco raro, pero bueno, aquí. Entonces, aquí realmente esto, digamos que, aunque ahora es moderno, pero eso ya lo sabían. Entonces tenemos Dalet, Vav, Dalet. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí dice David. ¿Ya? A ver, vamos a poner así en letras de imprenta. David.
David. Es lo que dice Dalet, Vav, Dalet. Esto es, digamos, hebreo moderno, hebreo cuadrado, y esto es hebreo paleohebreo. Entonces, para escribir David, digamos que se escribía así. Así, así, David, o al revés, no se leído de aquí para acá. David, así se escribía David en paleohebreo. Entonces, al parecer David lo que hizo fue unir las dos Dalet, las unió una sobre la otra, las puso así, y el hexagrama obviamente queda en medio. Entonces, ahí está que esto une, digamos, ya las dos cosas. También David, si nosotros, esta es una de las madres de lectura y se puede usar como vocal, la letra Vav. Entonces nosotros también podemos formar la palabra Doth. Y Doth significa amado. David era llamado el amado. Entonces también entonces tenemos David y Doth. Esta misma forma de las dos Dalet y la Vav puede ponerse como David o como Doth. Ahora, vamos a profundizar un poco más y entonces tenemos aquí que tenemos 6 Dalet, hexadalet. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces 6, o sea, Vav, Dalet, ¿ya? Vav, Dalet, que son 6, Dalet. Esto da Yod, que es la mano derecha del Padre. Entonces, Dalet más Vav más Dalet, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? O sea, tenemos en este caso eh, Dalet, Vav, Dalet. Esto tiene un valor y este es 4, este es 6, la Vav, y este es 4 y esto sumado pues nos da Nun, nos da 14. Nun es descendencia, son peces también, ¿ya? Entonces también tiene que ver precisamente con la descendencia del Mashiach, de dónde provenía, que era de Melech David. Y pues la Vav también es una estaca, ¿no? Una estaca que une o que fija la azúcar. La azúcar se representa también así de alguna manera y luego unidas pues tenemos otra vez la Vav aquí en medio, ¿ya? Les invito a que vean una enseñanza que se llama La estrella de David y su significado oculto. Entonces, ¿cómo encontramos la ratificación del linaje de David? Cuando apareció el profeta, porque esto sigue siendo, digamos, decía, bueno, ¿y este es legítimo, no es legítimo, etcétera? No, entonces obviamente tenía que haber una ratificación. Cuando apareció el profeta, el vidente, el hombre de Elohim, o el hombre de Dios, Shemuel, David estaba en donde siempre, con las ovejas, lejos de la familia. Especialmente en ese momento, pues temían que el vidente esparciera la supuesta sucia verdad del origen ilegítimo de David. Por eso no lo mandaron a llamar, del hijo ilegítimo de Isaí, en este caso David. Pero Elohim había descubierto y revelado la verdad oculta al profeta, y Shemuel señaló a David como un ungido por el Elohe de Israel para liderar a la nación escogida. El Creador restauró el privilegio de David para ser considerado hijo legítimo de sus padres. Entonces la antigua saña de los hermanos se vio mitigada y cauterizaron sus heridas con su hermano menor y su sufrida madre. Entonces tenemos que David era, o sea, estas fueron, digamos, como las ratificaciones. David era israelim, de madre y padre. David estaba en condiciones legales para ser rey, que no era mamzer, o sea, no era foráneo, no era tampoco ilegítimo, no era hijo de una sierva, ¿ya? David también era hermano de padre y madre de sus hermanos mayores, aunque había habido una confusión. David era fruto de la pasión ilegítima, entre comillas, por lo que les he explicado en el gráfico y lo que les expliqué anteriormente, pero de una relación totalmente legal ilícita. Ya, o sea, es decir, era ilegítima porque decía no podía estar la madre israelí con un ascendiente o descendiente moabita. Por eso era ilegítima. Pero bajo la perspectiva de Elohim sí cumplía los requisitos. ¿Por qué? Porque la sangre de Yishai y de David provenía de Boaz. También, Isai, tal como David y el resto de los humanos del Tanaj, son precisamente eso, son humanos que tienen sus flaquezas y sus grandezas, también tienen sus vicios y sus virtudes, también tienen sus errores y sus aciertos, sus nacimientos tortuosos y sus muertes remarcables. Entonces, aquí tengo yo en 2 Timoteo 2:8, dice, acuérdate de Yeshua HaMashiach, del linaje de David,
resucitado de los muertos conforme a mi Betzorá o a mi evangelio. Yo, dice en Apocalipsis, Galut 22:16, yo, Yahshua, he enviado mi Malach para daros testimonio de estas cosas en las que Giloto, en las congregaciones o en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces ahí tenemos nosotros también, digamos, como las ratificaciones que está haciendo en este caso Mashiach, ¿no? Ahora, ¿cuál es el significado que encontramos entre la Jerusalén del rey David y la Jerusalén del rey de reyes, que es Mashiach? Entonces tenemos otra vez la estrella de David, que digamos de alguna manera nos ayuda a descifrar, porque aquí, digamos, si esto nosotros doblamos estas puntas, entonces lo que obtenemos también aquí mismo, incluso hay un hexagrama, esto si lo extrapolamos en tercera dimensión, lo que obtenemos es un cubo, ya un cubo. Y esto en tercera dimensión, les digo, ¿no? Y esto, si nosotros tomamos una caja y la comenzamos a desdoblar de esta manera, ya la abrimos, lo que obtenemos es una cruz, ya una tau. Eso es lo que obtenemos de la estrella de David. Y obviamente se cierra el círculo, ¿no? Ahí se cierra el círculo con Mashiach y con David. ¿Por qué? Porque ahí cerró Mashiach. Y pues aquí podemos ver nosotros 720, ya que tiene que ver con muchas cosas, 72 ancianos, 72 lenguajes, aunque son 70, 72 naciones, aunque son 70, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con todas esas cosas. También vemos 6 puntas, 6 triángulos y 6 lados, porque aquí lo que dice es número de hombre, pero no porque el Mashiach fuera el número del hombre, sino que él estaba hecho de barro y todos somos hechos de barro y el barro pues son 6 neutrones, 6 electrones y 6 protones. Esa es la composición del carbono, que es el elemento, digamos, del que estamos hechos. Aquí tenemos otra vez eh, el mismo esquema, ¿no? Solo que aquí tenemos ya la genética del Mashiach en la Tau. Ahora, también en el Gólgota, perdón, encontramos dos hombres representando a las dos casas de Israel. Una rechazando al Mashiach, es decir, uno en una cruz, el de la izquierda, rechazando al Mashiach, que representa casa de Yahudá, digamos, de alguna manera. Y de la misma manera que unos aceptaban a David también, mientras que otros lo rechazaban, porque el de la derecha le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu Malhut. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Gan Edem. Entonces uno lo rechazó y otro lo recibió. Y en esa situación está casa de Yehudá y casa de Israel, que están esperando unos al Mesías y los otros ya saben que ya vino. Ya, entonces por eso también yo les he explicado que es Ejeyej Asher Ejeyej. Ya, ese es seré el que seré. Pero para nosotros es Anoji. ¿Por qué? Porque es yo soy. O sea, ya fue, ya es, ya está, ya vino. Entonces vendrá, sí, vendrá otra vez. Aleluya. Entonces, y luego tenemos pues la letra Tau, que tiene pues una connotación, pues lo mismo de la Tau o de la suma de las dos casas, ¿no? Y tiene que ver también con un Berit, tiene que ver con un Malhut, tiene que ver con, pues, con el anciano de días, tiene que ver con el final de Sukkot, que termina el 22. Y pues obviamente es la letra 22, que 2 más 2 es 4, es Dalet, que ya vemos que en el nombre de David hay dos Dalet y una Vav. Entonces, y vimos el cubo, digamos, aquí, en esto, o sea, en este y en el anterior, vemos el cubo. Y si nos vamos a la Nueva Jerusalén, tenemos las medidas en la escritura, ¿no? Que si las pasamos a kilómetros, pues nos da esto, ¿ya? Uy, va, perdón, aquí está, o sea, es de largo, digamos, de ancho, de largo y de alto. O sea, ancho, el largo, por decir algo, y alto es 2,2, que también es 2,2, que es Tau, que también es Dalet, que también es 4, 2 más 2 es 4. Lo he puesto aquí. De hecho, si nosotros dividimos 22 entre 4 nos da 5,5, que son las medidas del arca del pacto. Y también, digamos que si lo ponemos en una reducción, las medidas del arca de Noah también nos da 5,5. Perdón, aquí parece un 8. Aunque el 8 también tiene mucho que ver, porque el 8 es genética, ¿ya? El 8 de pie es genética, pero el 8 acostado es infinito. Cuando el Hashatán, aleluya, venció, entre comillas, o sea, al que estaba de pie, que era Mashiach, y lo tumbó, entonces la genética que era finita, que era el 8, pasó a ser infinita.
En la muerte, aleluya, en el tumbar al campeón de campeones, estuvo la genética infinita. Entonces fue una autoderrota la que se hizo el Hashatán. Que el Adón lo reprenda. Entonces esta es la relación que existe entre la Nueva Jerusalén y el nombre David. Así que para ir concluyendo, ¿no? Vamos a leer alguna conclusión que es muy, muy interesante, muy importante. Y es porque la parte, digamos, irónica, la parte irónica de esta historia es que al final Yishai obtuvo a un hijo tan legítimo que se convirtió en el rey de Israel. Y no solo eso, sino en el amado de Elohim. Gran parte de nuestro dolor en la vida proviene precisamente de los rechazos de las personas de las cuales buscamos más aprobación. Incluso muchas veces nos rechazan cuando más los necesitamos o nos abandonan cuando más nos hemos esforzado por agradarlos. En aquellos o estos momentos difíciles nuestro corazón se compunge como una ciruela pasa y se hacen muchas preguntas al igual que se las hacía el Melech David. Sin embargo, la única respuesta que recibimos es un terrible silencio que nos asfixia y no nos satisface de ninguna manera. Otras veces las respuestas a nuestras interrogantes son tan duras que desearíamos no haber preguntado nunca. De repente aparece una palabra, un instrumento de Elohim que pareciera que ha preparado todo un sermón específicamente para nosotros. Lloramos, reímos mientras las lágrimas corren por nuestras mejillas. Sin embargo, cuando toda esa emoción y unción han pasado, nos quedamos en el mismo lugar y comenzamos a dudar si realmente esas palabras eran para nosotros. El rey David podía sentir y comprender el profundo dolor de aquella mujer tan especial para él, aquella mujer que era menospreciada y criticada por sus otros 7 hijos. Aunque las críticas hacia él eran diferentes a las que recibía su bendita primogenitora de sus 7 hermanos, se había vuelto muy sensible al menosprecio y al dolor de saber que la culpa muchas veces te llega sin pedirla ni merecerla. El gran David sabía que Nitzbet, su madre, sufría un profundo y devastador dolor por dentro, ya que el voto de silencio de esta mujer para no avergonzar a aquel que la había menospreciado gritaba de manera tácita que por favor cesaran los aguijones venenosos de las miradas y la indiferencia de aquellos que tanto ella amaba. Sufría David por su madre y con su madre, porque ambos eran culpables del mismo crimen, el cual era amar a su familia con gran vehemencia y sentir un deseo exacerbado por ser aceptados a pesar de, entre comillas, sus errores y sus culpas. El corazón de la fiel Nitzbet estaba también replicado dentro del joven David, que mitigaba su dolor y su gran angustia, escribiendo Halelim a su creador, mientras solitario realizaba la tarea de cuidar a las ovejas que le habían encomendado. Toda la familia de David padecía una terrible crisis de identidad, ya que mientras ellos querían y se sentían verdaderos Yisraelim, los que estaban a su alrededor les decían que realmente ellos no eran ni una cosa ni la otra, debido a la relación y ascendencia de sus antepasados. Allí estaban, recetándose entre ellos como familia la misma podrida medicina que la sociedad en la que estaban les suministraba, y en lugar de convertir su hogar en un remanso de shalom, o de paz, de armonía y felicidad, se atacaban unos a otros hasta el grado de desearse la misma extinción entre ellos. En esa familia todos sufrían, pero principalmente David y su madre, debido a que se enfocaban más en la genética negativa de su mezcla que en la positiva. Un día, mientras el joven David estaba con las ovejas, se le apareció un enorme oso, y era tal su menosprecio por su propia vida que lo afrontó sin miramientos ni temores, ya que para él era lo mismo matar al oso o morir en el intento, ya que su sufrimiento interior era altamente hiriente. Para su propia sorpresa, el oso terminó muerto y él vivo.
En otra ocasión, lo que le apareció espantando a su rebaño fue un león enorme, y una vez más, despreocupado por su propia existencia, se enfrentó al animal con el mismo resultado que el oso. Lo mató. Y así una y otra vez. Cada vez que aparecía ante sus hermanos con la piel de alguno de los depredadores de ovejas, estos le restaban mérito y le decían que seguramente los había encontrado ya muertos. Lo cierto es que en su interior comenzó a comprender que el sufrimiento y el dolor profundos muchas veces te quitan el temor, incluso a la misma muerte. Y también entendió que las debilidades pueden convertirse en fortalezas y las amenazas pueden transformarse en oportunidades. Uno de esos días, un hombre de apariencia sobresaliente, llamado Shemuel, derramó aceite de oliva sobre él y le dijo: «Tú has sido elegido como el nuevo rey de Israel». Ambos, el profeta y el ungido, se marcharon a realizar sus trabajos como de costumbre, mientras los otros miembros del grupo se preguntaban dentro de sí mismos: ¿se habrá equivocado de hombre el profeta? Posteriormente les faltó Lehem a sus hermanos en el campo de batalla, donde se encontraban atrincherados, escuchando las burlas de un gigante llamado Goliat. Enviado por su padre, David, para saber cómo estaban, se puso delante del vigente rey Shaul y le dijo que él iba a pelear por Israel. Anhelaba tanto como sus hermanos demostrar que era un verdadero Yisraelim, un verdadero israelita. La única diferencia entre él y aquellos era que estaban asustados y comentando entre sí, mientras que a él, a David, la única opción que le quedaba era olvidar una vez más el temor y recordar que no tenía 6 compinches más y que incluso su bolsa estaba vacía de piedras. Al principio, el rey Shaul le trató de persuadir, pero es posible que alguien le haya susurrado: «Este es un hijo ilegítimo de Yishai». Prácticamente es un moabita. Entonces Shaul pensó que no había mucho que perder. Si un joven de ascendencia extranjera peleaba las batallas de Israel y además como ganancia sabrían dónde tenía las cosquillas, el gigantón al que todos temían. Fue tal la emoción de ver cómo iban a destrozar al joven de Moab que Shaul mismo le puso sus ropas y armaduras de batalla sobre el cuerpo de David. Sin embargo, el joven se enredaba con tanto artefacto y se los quitó. Salió delante del gigante, quizás pensando: «Si me mata, un favor me va a hacer, porque moriré como un valiente mientras mis hermanos, que tanto se burlan de mí, están allí escondidos criticándome». Avanzó, cogió 5 piedras redondas y lisas y se puso a distancia de un tiro con honda hasta donde estaba Goliat. Entonces, como para ratificar que era Yisraelim, aquel joven invocó el nombre del Elohim de Israel y le pegó una pedrada al tal Goliat, y mientras éste estaba tirado en el suelo y comenzó a moverse para levantarse, David corrió, tomó la enorme espada del mismo y le cortó la cabeza. Todo lo demás que aconteció es historia. Israel ganó y por supuesto en esos momentos ya no importaba la ascendencia del tal David, ya que cualquiera quería ser su padre y que él fuera su hijo. De hecho, hasta el hijo del rey Shaul, Jehonatán, se volvió su hermano más cercano. Y por supuesto, aquellos otros 7 hijos de Yishai decían: «El matagigantes es nuestro hermano y siempre supimos que era un hombre especial. Siempre hemos estado orgullosos de nuestro hermanito menor». A pesar del gran dolor y sufrimiento causado por el menosprecio familiar, David llegó a comprender que todo eso lo había convertido en un hombre sin temores y capaz de enfrentar por sí mismo todos los problemas hasta vencerlos. Es posible que él haya inventado el proverbio que dice: «Mejor solo que mal acompañado». Por tener un corazón tan cicatrizado, era incapaz de sentir rencor en contra de su familia, sabiendo que, además, que lo que él había aprendido de su madre era perdonar, olvidar y seguir de forma recia el camino que un día decidió seguir. Por su forma de ser, el Creador hablaba de él como un hombre conforme al corazón de su Adón. Es decir, que el Eterno, cuando lo ofendemos como hermanos, nos perdona como hermanos. Cuando le ofendemos como siervos, nos perdona como siervos. Cuando le ofendemos como hijos, nos perdona como hijos. Y cuando le ofendemos como amigos, nos perdona como amigos. Nuestro Abba Olam, nuestro Padre Eterno, nos dice hoy: «Llevo muchas cicatrices en mi corazón por las ofensas, menosprecios y pecados que cometen en mi contra. Sin embargo, cuando los gigantes en cualquier forma de problema vengan a querer destruirte, yo te recordaré. Toma 5 piedras, la Gesed, la gracia. Ponte a la distancia de onda. Invoca mi nombre y sin importar la ascendencia de la cual provengas o la descendencia de la cual tú vienes y el tamaño del gigante que tengas que enfrentar,
Sí o sí lo verás caer, estrepitosamente con una piedra en su frente, la piedra angular, aleluya. Y mientras corres hacia él para cortarle la cabeza, vendrá a tu mente un solo pensamiento. Soy hijo de Elohim y pertenezco a su pueblo, pertenecemos a Israel, aleluya. Abba, te damos toda Rabá una vez más, porque hemos podido aprender acerca de uno de los hombres que tú amas y has amado, Melech David, y del cual elegiste sacar una descendencia. Nosotros ahora somos descendencia tuya y te agradecemos. Te damos toda Rabá. Te damos toda Rabá por los errores de nuestros hijos y por nuestros errores como padres, porque tarde o temprano, si nos arrepentimos, si sabemos ser humildes y quitarnos el orgullo de perdonarnos cuando nos ofendemos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, si sabemos capitalizar esas experiencias, obtendremos algo bueno. Perdónanos, Padre, límpianos con tu sangre, ayúdanos a que nuestros pecados sean borrados de los libros. Te pedimos perdón por cada una de las ofensas que decimos a nuestras familias, por cada una de las ofensas que recibimos de nuestras familias también te pedimos perdón. Ten misericordia de todos nosotros y que podamos ser familias en donde haya un remanso de paz. Reprende al diablo, átalo, saca todo espíritu maligno de nuestros hijos, de nuestras esposas y de nosotros mismos. Que no podemos vivir así, que no demos cabida al enemigo. Que lo rechacemos por medio del poder de tu sangre y por medio del poder de tu nombre y por medio del poder de tu sacrificio. Te honramos, te damos todo honor, todo reconocimiento. Recibimos tu perdón, te agradecemos por perdonarnos a nosotros y a nuestras familias y te decimos con todo nuestro corazón, toda Rabá, Padre, porque por ti hemos derrotado gigantes y lo seguiremos haciendo. Por ti seremos aceptos por nuestra familia. Aleluya. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Panamá, por Nicaragua, por Costa Rica, por El Salvador, por República Dominicana, por Puerto Rico, por Jamaica, por las Islas Seychelles, las Islas Caimán, por las Antillas Holandesas, por todos los países, Padre, del continente americano. Bendice Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay. Bendice Bolivia, bendice Ecuador, bendice Chile, bendice Brasil, bendice Argentina. Bendice todo el cono sur, Padre, todas las islas de ese cono. Bendice, Padre, en gran manera. Bendice todos los conos, los dos, el cono sur y el cono norte, y bendice Centroamérica en América. Bendice el continente europeo, bendice el continente asiático. Te pedimos tu protección, tu bendición, que tú muevas tu mano y muestres tu poder y nos guíes también a nosotros por todas las cosas que están viniendo y que vendrán. Ayúdanos a mantenernos firmes. Bendice Asia, bendice Israel, la nación en la que tú depositaste tu poderosa genética, esa nación eterna que tú estableciste, ese territorio pequeño pero poderoso. Bendice a los esparcidos, porque parte de esa tierra está en nosotros. Estamos dispersos por todo el mundo, esa genética. Bendecimos tu nombre, Padre. Yah Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach, nuestro Yeshua, nuestra salvación, nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Bendecimos tu nombre. Bendice Oceanía, bendice África, bendice todos los continentes, Padre. Ayúdanos a serte fieles. Estimado hermano, levanta tus manos como una menorá y dile toda Rabá, Padre, porque eres mi familia, porque somos familia, porque tengo mucha familia alrededor del mundo por medio de tu sangre. Nos une tu sangre, somos hermanos en cualquier lugar en donde estés. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Somos hermanos por la sangre del Mesías que corre y está caliente todavía en nuestras venas. Este es tu ministerio, que es Kehilá Kadosh. Levanta tus manos como una menorá y dile toda Rabá por este ministerio. Ora por este ministerio, clama por este ministerio, para que podamos seguir llevando luz a las naciones.
Te damos nuestro mayor agradecimiento porque cada uno de los que han hecho posible una vez más un vídeo, los donantes y los patrocinadores, son el medio que el Eterno ha usado para seguir predicando. Escríbenos a nuestro correo kehila.kadosh@gmail.com y si quieres participar, hazlo a esta dirección, nelson.alexander.sa@gmail.com por medio de una cuenta PayPal, o si lo quieres hacer de otra manera, escríbeme a kehila.kadosh@gmail.com, pon en los comentarios tu número de teléfono y di yo quiero colaborar con el ministerio Kehila Kadosh, y pones tu teléfono. No lo va a ver nadie más que yo, y yo te voy a contactar si tienes WhatsApp. Si no tienes WhatsApp, pues no lo escribas porque no te voy a contactar, y si no, mejor escríbeme un correo electrónico. Sabemos que el Mesías viene pronto. Te recuerdo también que si quieres colaborar comprando el paquete o los paquetes de libros, escríbeme a un correo. Cada paquete cuesta $125, pero ahora hay una oferta por $300 por los 4 paquetes y otros libros adicionales más. Y si lo sumamos, suman unos 600 euros. Pero ahora, solo este mes de diciembre, te invito a que los adquieras, para que colabores y recibas algo. No es solo por colaborar, recibirás algo. Recordemos, Ají Mahayot, que nuestro Mesías viene pronto, muy pronto, y sus recompensas están con él para dar a cada uno según sea su obra. Así que tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar clamando. Él nos dio una clave y dijo: orad para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Si Él lo dijo, Él puede hacerlo y Él lo hará. Clamemos. Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito seas tú, hombre, que eres el rey de tu casa, ¿o no? Sé el siervo también. Sirve, no solo esperes que te sirvan. Quítate la corona de oro y ponte algún momento la corona de espinas, la corona de siervo. Ayuda a tu esposa, ayuda a tus hijos, ayuda a tu comunidad, ayúdale a tus padres, ayuda a tu familia. Sirve bien. Los problemas te hacen crecer, pero también el Eterno es capaz de borrarlos, de quitarlos. Clama a Él, pídele a Él, y sea un rey de tu casa, un rey de tu trabajo, en responsabilidad, en honestidad, en castidad. Bendita seas tú, mujer, aleluya, la reina de Inglaterra, no, la reina de su casa, la reina del lugar. Bájate un poquito, mujer. Yo sé que muchas mujeres, la mayoría, son más siervas que reinas, o son reinas, pero se comportan más como siervas que reinas. Muchas veces el hombre es quien se comporta más como un rey. Pero si tú también tienes en tu mente un poco de ego, de orgullo, bájalo un poquito. Ponte una corona de espinas, como el Mashiach, y di: Padre, yo voy a hacer las cosas por mi familia, sin hablar mucho. Recuerda que Nitzvet hizo un voto de silencio por no avergonzar a su marido. Al final fue recompensada con un rey. ¡Aleluya! Fue recompensada con el ungido. Y más que eso, que fue la genética del Mesías. Bendito seas tú, joven. ¡Aleluya! Tú que eres el rey del lugar, eres el rey de todos los lugares a donde vas. Siempre vas bien vestido, bien oloroso, ¿o no? ¿Te huelen los pies? Lávatelos. Porque si alguna sierva se inclina ante ti, va a quedar ahí tendida para siempre. O dormida. Joven, sirve a tus padres. Sirve a tu comunidad. Sirve a tu familia. Antes que servir a los ajenos, sirve a los propios. Antes que servir a los extraños, sirve a tus padres, quienes te han dado la vida. Si la vida te gusta, lo primero que tendrías que estar haciendo es agradeciendo a tus padres por la vida que tienes.
Y también agradeciendo al Eterno. Lucha, joven, lucha y mantente firme. No permitas que el enemigo te robe la shalom, te robe la tranquilidad, y no permitas que los vicios te roben el dinero y te roben la prosperidad que el Eterno ha establecido para ti. Mantente firme, mantente fiel, avanza. Bendito seas tú, niño. El niño rey, el principito de la casa. Ayuda en la casa, niño. Ayuda en lo que puedas. Recoge tus juguetes, tu ropa, tus platos. Compórtate como un siervo también. Tú eres el príncipe, todos te aman. Pero tienes que colaborar. Porque eso le agrada al Eterno, a tu Creador, a nuestro Abba Kadosh, al Padre, a nuestro Elohim. Levantemos todos nuestras manos como una menorá y digamos: Todá Rabá, Todá Rabá, Todá Rabá. Levantemos nuestras manos como una menorá de 7 brazos. ¡Aleluya! Ahora levantemos nuestras manos como una menorá de 9 brazos. ¡Aleluya! Es tú que tienes las uñas largas, mujer. Levanta tus manos y dile: Padre, Todá Rabá, por este hombre que me está hablando. Benditos sean ustedes, amén.